Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Javier, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo estás? Gracias por este rato. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes que nada, primero las disculpas correspondientes, porque yo le decía a Andrés Airaldi, que labura mucho en toda la parte de prensa, ante la invitación que nos cursó días pasados, simplemente por un tema de horario. Yo estaba en el centro, era imposible llegar justamente a poder concretar la invitación que nos habían realizado, pero obviamente en todo momento con Javier quedamos para poder charlar contigo en este caso y contarle, muchos ya lo saben, pero otros quizás no, cómo es todo este proyecto de Montevideo City Torque en Uruguay y cómo se genera tan rápidamente, obviamente con respaldo internacional importante, un desarrollo que se materializa en lugar de entrenamiento, que es realmente espectacular. Ustedes lo han desarrollado a través de las redes sociales, prácticamente en videitos que se han viralizado. Entonces nos interesa antes que nada, Javier, que puedas contarnos un poco en qué está el proyecto, en qué momento están y cómo piensan seguir desarrollándolo de aquí en adelante. Bueno, como bien sabes, el proyecto comenzó allá por el año 2015-2016, cuando el City Football Group decide poner una pata acá en Uruguay, siendo la persona local Luis Bruno, creo que es un amigo que tenemos en común. En común, exactamente. Y bueno, con el correr de los años fuimos desarrollando diferentes fases del proyecto. Principalmente nos ceñimos al principio al ascenso y a la consolidación en primera división, que no pudimos lograr en el 2018, pero sí lo estamos logrando ahora en el 2020. Asimismo nos parecía muy importante consolidar también la parte de infraestructura con un complejo deportivo que nos permitiese exprimir aún más todas las cualidades, no solo de las personas que están dentro de la cancha, sino también de las personas que están fuera de la cancha. Y obviamente era importante en un club chico como el nuestro, que estemos todas las partes del club en un mismo lugar. Nosotros estábamos separados en 3 diferentes lugares. Uh-huh. Y bueno, con este nuevo complejo deportivo logramos unificar el club en un solo predio, y eso hace que todo sea mucho más ágil y que la información fundamentalmente fluya mucho más. Claro. 5 canchas que cumplen con los estándares pedidos por FIFA, un gimnasio equipado con las máquinas más modernas, un comedor en el cual los futbolistas pueden seguir las dietas recomendadas por el cuerpo técnico, grandes oficinas las cuales estarán digitalizadas para poder trabajar con la mejor tecnología, no solo para el equipo sino también para estar en contacto con los demás equipos que forman parte de toda esta estructura del City, Manchester City, el New York City, el Melbourne City, entre otros. Realmente es un hecho diferente que habitualmente no se da en el fútbol uruguayo. Ahora, Javier, contanos por qué eligieron Uruguay. Esto que una vez lo charlamos justamente con Luis Bruno, y por qué eligieron el City en su momento como el elemento inicial para recomenzar y desarrollar un camino acá en nuestro país. Bueno, sobre la primera pregunta, creo que va de suyo. Uruguay es un milagro futbolístico que nadie puede creer. Cuando vamos allá a Manchester y hablamos con otros ejecutivos de los otros clubes, e incluso también de Manchester, no le encuentran explicación a cómo podemos desarrollar tanto talento que se sostiene también durante tantos años. De repente hay países chicos como el nuestro que tienen una muy buena generación y después les cuesta con las siguientes. En nuestro caso es constante el talento futbolístico que desarrollamos, y aparte talento futbolístico que es tope de gama, ¿no? O sea, son por generación siempre hay 2 o 3 top que llegan a clubes, a los clubes más importantes de Europa, y eso no hay forma de explicarlo. Alguna forma de explicarlo puede ser por el fútbol, que yo creo que es la que más se acerca, otra por la cultura futbolística, pero bueno, obviamente el City Football Group viene a desarrollar un proyecto orientado 100% a lo deportivo. Bien sabés también que los clubes acá comercialmente
nos cuesta un poco explotar esa parte, pero sí que la mayor fuente de ingreso de los clubes es la venta de jugadores, es el desarrollo de jugadores, y eso es un poco lo que el 7 Fútbol Club viene a aportar acá. Claro. También está claro que en el desarrollo de toda esta estructura hace mucha referencia en la Fundación City a nivel de comunidad. Yo me imagino, Javier, que todo esto que se está desarrollando, que tiene que ver con la Intendencia de Canelones, genera, por un lado, mucha movilidad en el entorno. Me imagino que hay una serie de escuelas por ahí en la vuelta de donde están ustedes desarrollándose, y me imagino también que habrá sido producto de idas y vueltas con la Intendencia de Canelones, donde se pudieron llevar a cabo un camino administrativo, jurídico, por llamarlo de alguna manera, que les permitió rápidamente hacer lo que han hecho hasta ahora. Absolutamente. Creo que sin la ayuda de Yamandú sí, y otras autoridades gubernamentales que estuvieron presentes el martes pasado, como la Secretaría Nacional de Deportes, el Ministerio de Turismo y obviamente el presidente de la calle Pou, no hubiese sido posible, porque un buen porcentaje, diría que un 25% de la inversión total fue cubierta con mecanismos que obviamente el gobierno tiene, en este caso es la exoneración de impuestos, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos que alientan a la inversión son muy muy favorables para que más empresas en general, en rubros generales vengan, y particularmente creo que también para el fútbol uruguayo. Claro, claro. ¿Cuánto es la inversión que se lleva hecha hasta el momento, si es que se puede saber, y cuánto se piensa que se puede llegar a invertir de acá a un tiempo determinado? En realidad el número es confidencial, o sea, no es un número que pueda brindar, pero la inversión que se hizo para el complejo deportivo es una inversión ajustada al fútbol uruguayo, no es nada alocado, sino que al revés, el proceso que se hizo fue, primero le dijimos al City Fútbol Club cuál era el retorno de acá a un plazo determinado, que creo que eran 10 años, en venta de jugadores de fútbol, que obviamente el complejo se hizo para desarrollar jugadores, ¿no? Claro. Y a partir de ese número es que pudimos determinar cuál era el monto de la inversión que podíamos hacer en el complejo deportivo, pero no es que teníamos una idea de un super complejo deportivo y a partir de ese momento fijamos el monto, sino que, como te comenté, primero se estudió el caso de negocio para saber bien cuál monto podíamos invertir, de acuerdo obviamente al retorno en venta de jugadores que podíamos tener en determinada cantidad de años. Claro, claro. Javier, hay una realidad que muchos equipos han hecho en su momento. Uno se refiere un poco y toma como referencia equipos de nuestro fútbol profesional que han laburado muy bien en inferiores, por poner ejemplo. Los grandes, que históricamente no lo hacían de la mejor manera, lo han mejorado muchísimo. Peñarol hasta hace no mucho tiempo vendió en una seguidilla de jugadores a precios realmente importantes. Nacional, que tiene muchos jóvenes, incluso en primera división, por poner ejemplo simplemente, los 3 del mediocampo, que pueden generar una cifra importante de venta para el futuro. Esta situación, por ejemplo, el chico Santiago Rodríguez, que sale Nacional comprado por ustedes. También Renzo Orihuela, una situación similar. Uno piensa también en Liverpool, la manera que ha trabajado, y no me quiero olvidar de algunas otras instituciones, Defensor Sporting, en su momento Danubio, también River, y muchos de ellos han tenido como una referencia importante la cobertura del interior. ¿Cuál es la idea de ustedes que tienen sobre los chicos del interior, que pueden ser una especie de diamante en bruto para poder desarrollar justamente en esta estructura a nivel de juveniles que también están presentando? Sí, obviamente el interior es la joya de la corona. De hecho, si estudias las selecciones nacionales hacia años atrás, más de la mitad de los seleccionados son jugadores del interior. Entonces es una realidad que no podemos escaparle, sino al contrario, que tenemos que atacar agresivamente, obviamente de forma positiva, pero hay que hacerlo bien, y yo creo que todavía no estamos en ese punto ideal para, en este caso, abrir una casita, por ejemplo, porque son responsabilidades, claro, son cuidados particulares que tenés que tener con los chicos,
y hoy obviamente estábamos enfocados en otros proyectos, entonces un poco la idea o la forma de cubrir esta parte, que obviamente no es la más agresiva, pero sí que nos ayudaba un poco, es que o el chico ya venía con la parte del alojamiento establecido desde ya, porque de repente hay muchos que tienen hermanos que están estudiando acá en Montevideo, entonces ya tenían el alojamiento cubierto y también la responsabilidad de la seguridad cubierta, o de lo contrario la otra opción que también en algunos momentos la aplicamos es que el chico se quede en la casa de familia de otro de sus chicos de generación y nosotros colaborábamos con esa casa con los alimentos y demás. Claro, está un muy poco bien. para no perder la contención familiar. Exactamente. Pero son temas que estamos barajando, son temas muy muy complejos, pero de alguna forma hay que resolverlo porque como bien decís, el interior es donde está la cuna de grandes jugadores. Yo estaba mirando acá que Pulu Laulor, mi compañero, me pone Santiago Rodríguez, obviamente ex Nacional, que seguramente arranque la actividad deportiva 2021 ya jugando con ustedes, o por lo menos a disposición del técnico. Joaquín Fernández, estoy hablando de los últimos, ¿no? Tiago Palacios, Gabriel Chocobar, tengo entendido que hay un pibe, Galo Novelli, de las últimas horas también. Más allá de la posición en el campo de juego, ¿qué es lo que se busca cuando se va por chicos de estas características? O sea, ¿cuál es el perfil de jugador que Montevideo City Torque busca hoy? Y bueno, obviamente, primero siempre tenés que tener en primera división una columna vertebral muy fuerte, en este caso con el Mama Arimendi, con Álvaro, y hasta hace pocos meses con el Chapa delantero, ahora con Matías Cócar y demás. Pero si vos te fijás, los que juegan alrededor tienen un perfil muy muy marcado, que son chicos jóvenes, son chicos de muy buen pie, sea zaguero, sea lateral, volante o delantero, todos tienen un perfil muy marcado de ser muy dinámicos, técnicos, que sean ágiles con la pelota, porque la idea al final en una posición 4-3-3, como nosotros siempre fijamos en el campo, es darle mucha dinámica al juego y ganarles en intensidad en muchas zonas del juego, de la cancha, ¿no? Entonces un poco cuando miramos hacia las formativas, que estamos también aplicando el mismo sistema de juego, buscamos algo parecido a lo que vemos en primera. Jugadores que sean físicamente potentes, jugadores que sean dinámicos, jugadores que tengan buen pie y que sean muy inteligentes a la hora de jugar y entender el juego fundamentalmente. Claro. ¿Es verdad que Andrew Teutén, el lateral que tienen ustedes, lo sacaron, por decir de alguna manera, de la liga universitaria? Sí, es correcto. Estaba jugando en el Davy, club de liga universitaria histórico, y bueno, un poco mirando jugadores también de esa liga, que tenemos gente que está muy muy pendiente de ello. Encontramos en Andrew Teutén un jugador que potencialmente veíamos que podía ser muy muy útil en nuestra forma de juego, fundamentalmente por la inteligencia que tiene Andrew en entender el juego, ¿no? Físicamente es un jugador muy bueno, pero creo que la mayor virtud de Andrew es la forma en que entiende el juego. Sabe muy bien ir por la banda, sabe muy bien cuando meterse para adentro. En el 1-1 es muy difícil de pasarlo. Y bueno, son todas características que vimos en Andrew jugando, sí, en la liga universitaria. Después hizo pruebas en la cuarta división, obviamente quedó, y Pablo, por recomendación de Ricardo Perdomo, lo subió a primera porque nos faltaba el lateral izquierdo y finalmente no consultamos a nadie y dejamos a Andrew. Está muy bien. Te voy a contar una infidencia. Una de las veces que ustedes nos hicieron la invitación correspondiente, creo que ahí ponían la piedra esencial para el inicio y el desarrollo de todo este proyecto que se materializó en las últimas horas y que está muy lindo, la verdad está soberbio y hay que destacarlo como corresponde. En aquel momento, cuando recibimos la invitación, en la invitación venía un calco de Montevideo City Torque, y la verdad a mí me parece un equipo muy agradable, muy simpático, que tiene una visión diferente. Entonces agarré la calcomanía y la puse en mi camioneta. No tengo de Liverpool
soy socio, hincha enfermo de Liverpool hace 53 años, puse la de City Torque. Y me fui unos días a Rocha, y estando en Rocha, en el lugar donde estaba, al lado, justamente donde yo estaba pasando unas horas, unos días, había un matrimonio. Y se me acerca el señor y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, ¿vos sos hincha del City? Y le digo, no, la verdad no. ¿Pero por qué me preguntas? Dice, no, por la calcomanía de la camioneta. Y le digo, no, pero me parece que están haciendo las cosas muy bien. Me gustó mucho su calcomanía. Me parece un lindo equipo. Y la verdad, no tiene por ahí tal vez quizás muchos hinchas. Y no sé por qué la puse naturalmente, ni siquiera lo pensé, la puse y hasta el día de hoy la tengo. Incluso a Andrés le mandé hace unas horas la foto de para que viera que realmente la tenía en la camioneta. Entonces me dice, y él me cuenta, dice, mira, mi señora es la tía de Andrew Teutén, y ahí me cuenta toda la historia. Por eso te lo preguntaba. Y te quiero, esto que te comento, sí, esas cosas que pasan, preguntarte cómo se hace cuando, desde el punto de vista estructural, ustedes presentan algo que es soberbio, este proyecto, esta ciudad deportiva, cuando tienen muchas razones para seguir, por lo que vos explicás, desarrollándose en Uruguay, ¿cómo lo empezás como contrapartida a generar en gente del fútbol, hinchas del fútbol, que empiecen a hacerse justamente hinchas y proclives a festejar los goles de Montevideo City Torque? ¿Cómo se hace eso, Javier? Obviamente es un proceso súper largo, pero siempre los clubes históricos como Liverpool, como Defensor, Wander, Nicolás Pineda Nacional, por algún lado empezaron. Uh-huh. Entonces, obviamente hoy somos embromados muchas veces porque no tenemos hinchas y demás. Yo creo que tenemos, sí. Creo que tenemos. Creo no. Sé que tenemos porque he hablado con algunos. Sean pocos o muchos, obviamente no. Tampoco hoy no nos interesa mucho. Queremos que, obviamente, si son más, sería espectacular, pero mientras haya un pequeño grupo de hinchas a quien responderle de cierta forma, nosotros vamos a estar muy orgullosos de ellos. Pero en realidad, digo, el proceso que iniciamos también desde la época de Luis es posicionarnos como el segundo club de la gente, ¿no? Uh-huh. Un poco que la gente se saque el miedo de decirle, soy de Peñarol, soy de Nacional o de cualquier otro club, y también soy hincha de Montevideo City. ¿Por qué? Porque hace las cosas bien, porque juega bien, o porque me gusta la camiseta o la infraestructura o lo que sea. Y un poco lo que intentamos hacer es posicionarnos desde ese lado, para después sí seguir creciendo, ¿no? Y bueno, obviamente se van a venir un montón de novedades en ese sentido. Vamos a lanzar la campaña de socios en breves, unas pocas semanas, así que estamos en momentos de consolidación para después sí empezar a cosechar todo lo que hemos sembrado en estos últimos años. Vos fíjate que eso que me pasa a mí, fue una cosa simple que te estoy contando, va por un tema de capaz simpatía o empatía por el club. Entonces, mi equipo va a ser Liverpool toda la vida, porque nací con una camiseta azul y negra. Yo le decía los otros días a algunos amigos de Liverpool, porque yo me enojé mucho cuando aparecimos con la camiseta roja en la Copa Libertadores, que ni siquiera respetábamos el himno, que dice negro y azul, los colores del glorioso Liverpool. Pero bueno, era un ida y vuelta que tenía con algunos hinchas de nuestra institución, y ese es el equipo con el que me voy a ir a la tumba. Ahora, si tengo que hablar por simpatía, a mí el City me da mucha simpatía. Por eso de repente tengo la calcomanía justamente en la camioneta. De alguna forma, yendo por el camino que vos decías recién, más allá de aquel hincha de fútbol que tiene históricamente por su papá, su mamá, su vida familiar, su situación de repente de barrio, poder tener como un equipo alternativo de tengo simpatía por que perfectamente puede ser el City. Exacto, eso es un poco lo que queremos generar. En algunos casos, esa simpatía transformarla en hincha. Obviamente no es el tuyo, está claro, pero sí que en algunos casos sí es posible, y bueno, eso es un poco a lo que apuntamos en los siguientes años. Pero es un proyecto que acaba de empezar. Uh-huh. Es un proyecto que recién se está empezando a consolidar en primera división, que obviamente es un objetivo muy, muy claro, porque el desarrollo de jugadores en la B no es lo mismo que en la A. Es un proyecto que recién empezó su fase 1 en infraestructura, pero sí que ya estamos, ahora que terminamos, estamos pensando en los siguientes pasos para seguir desarrollando el club. Obviamente todo bajo un modelo de negocio muy, muy marcado y con un retorno también muy marcado, porque al final esto es un negocio. Obviamente no voy a descubrir la pólvora diciendo esto,
pero es un negocio de la misma forma que es un negocio en todos los clubes, si no los clubes no podrían subsistir. Así que esto recién empieza y tenemos un largo proceso en los próximos años y ojalá que en las próximas décadas. Este es un proyecto que ya sea una realidad en Uruguay en muchos años, y porque me parece que es un proyecto que suma para el fútbol uruguayo, eleva la vara totalmente y le da muchas posibilidades ya lo vimos con jugadores que no tenían posibilidad en otros clubes y que hoy están en primera división de Montevideo City y triunfando, y algunos incluso siendo seleccionados para el primer equipo de la selección nacional, ¿no? ¿Qué sensación le generó, más allá que después no se termina concretando porque los partidos se suspendieron, de eliminatorias, la presencia en la lista de reserva de Pisiquilo? Y obviamente creo que fue una de las noticias más importantes que recibimos, si no es la más importante desde que estamos en el club, porque eso es a lo que apuntamos siempre. Y en mi caso personal era, si me decías en el año 2017, cuando estábamos en la B, que en la temporada 2020 íbamos a tener un jugador seleccionado directamente de Montevideo City a la selección, te iba a decir que estaba loco. Claro. Pero obviamente se dio por circunstancias excepcionales. Finalmente no sé si Franco iba a quedar en la reserva final o no, o si incluso iba a jugar, pero eso es menor. Pero es un mensaje muy claro que le dio el cuerpo técnico del seleccionado a Franco y a otros jugadores también que fueron seleccionados, en el caso de Liverpool, Federico Pereira, de que los están mirando muy de cerca y de que le sigan metiendo, que están haciendo la cosa muy bien, y creo que eso es lo más valorable en esta reserva. Javier, transitaron la divisional de privilegio, llegaron a una final de intermedio que estuvieron a 3 minutos de ganarla, lo ganaban 2-0 con Nacional, la perdieron 3-2 finalmente en el Estadio Centenario, pasaron por un momento duro que yo creo que es parte del aprendizaje en aquel partido con Fénix en el Capurro cuando les toca descender, mantuvieron al técnico Marini, terminan ascendiendo rápidamente a la divisional de privilegio y hoy los agarra en un momento muy importante en la definición del campeonato. ¿Para qué está Montevideo City Torque? Pregunta, ¿está para ser campeón de este torneo uruguayo? Sí, a ver, yo creo obviamente después de la victoria, de la derrota contra Peñarol, esos objetivos se vieron un poco mermados. Estábamos muy bien posicionados en segundos en el anual y compitiendo con independencia de los restos resultados para salir campeón del torneo de clausura, porque estábamos a 3 puntos y con un cruce directo con Liverpool, pero creo que los objetivos siguen siendo los mismos, ahora capaz que un poquito más difícil de alcanzar, pero faltan 3 fechas, hay cruces directos, por ejemplo, entre Nacional y Liverpool, claro. Fecha. Ustedes con Liverpool, como decía recién. Se pueden dar resultados, obviamente nosotros tenemos que de pique ganar los 3 partidos, ¿no? Pero después se pueden dar resultados que no me parecen tan alejados de la realidad, que nos van a posicionar para de vuelta estar peleando en los primeros puestos. Así que hoy estamos para apuntar a la Copa Libertadores, siendo segundo del anual o siendo campeón de clausura y yendo a la final contra el campeón del anual, que creo que va a ser Nacional, evidentemente. Entonces todavía estamos en pelea y eso es lo más importante para destacar. Faltando 3 fechas de un torneo de 38 fechas, un club que recién acaba de ascender a la primera división esté compitiendo, me parece que eso es lo más destacable. Bien. Y ya aprovecho a destacar también la tremenda campaña que está haciendo el Liverpool. No cae, juega mal y gana, sí. le ha pasado de repente en los últimos partidos, y eso también es muy destacable de Liverpool como institución y del cuerpo técnico, porque si juegas mal y ganás, obviamente cuando juegues bien vas a ganar también, y eso te va a hacer un rival muy difícil y un contendiente directo para cosas importantes que creo que Liverpool se lo merece. O sea que yo hablaba el otro día con Marcelo Méndez y le decía, Marcelo, yo creo que además el mérito que tiene Liverpool, primero, en esta parte del campeonato, no recibir tantos goles como recibía antes. Antes Liverpool generaba, convertía, pero también le convertía más o menos la misma cantidad.
Marcelo logró, y el equipo logró, bajar sustancialmente los goles en contra. Entonces eso generó que rápidamente subieran la tabla. Y después yo creo que la otra virtud que tiene Liverpool es, como bien decías vos, los momentos de sufrimiento, cuando no se juega bien, transitarlos y terminar sacando el resultado. Cosa que en Liverpool quizás en otros momentos no pasaba. Y bueno, yo creo que este es un muy lindo campeonato, más allá del nivel que se pueda mostrar, sobre todo en cuanto a la definición del mismo. Contanos un poco y contarle a la gente, para ir cerrando la entrevista, el Grupo City en el mundo. ¿Cuántos equipos tiene? Hoy tiene 10 clubes en los continentes, salvo en África, Uh-huh. que es obviamente para el jugador es muy atractivo porque nuestro partido lo ven los directores deportivos de los 10 clubes, entonces eso le genera al jugador una motivación extra. Tenemos en la MLS, en España con Girona. Uh-huh. Las últimas incorporaciones fueron en Francia y en Bélgica, Lommel Troyes, Uh-huh. también Melbourne City, como decías vos, obviamente Manchester City como el buque insignia, Uh-huh. en Mumbai City, en China también tenemos otro club. Uh-huh. Entonces el abanico de posibilidades para el jugador que viene a jugar a nuestro club es muy amplio. Claro. Y después tenemos un acuerdo de asociación con Bolívar, que no pertenece al grupo, pero sí está muy ligado como un club asociado que tiene un montón de ventajas a la hora de la metodología del juego, del scouting en Sudamérica y demás. Se apoya en toda la estructura del City Football Group, que le va a venir muy bien al Bolívar y a Marcelo Claure en su plan de 5 años que tiene hacia adelante. Claro, vos sabés, Javier, que uno tiene muchos amigos de Wander también, ¿no? Yo me crié en Belvedere, después me fui por el Prado, donde está mi mamá. Tengo amigos de Wander. Y en algunos amigos, a veces nos juntamos, distancia física sostenida, pero hay uno que es muy hincha de Wander y es muy que carga a los demás en esas situaciones lógicas que sea entre amigos. Entonces, claro, ahora como Wander perdió con Montevideo City por 8 goles, y a las pocas horas con Bolívar allá por 5 goles, todo el mundo pensaba que Bolívar integraba el grupo, que era un poco la sensación que quedaba por lo menos por estos lados, diciéndole, el Grupo City te metió 13 goles en 5 minutos. Está buena esta aclaración que vos hacés con relación a Bolívar, o sea, se basan en la estructura del Grupo City, pero en realidad todavía no pertenecen al grupo. Exactamente. Uh-huh. Es un club asociado, es el primer club asociado del City Football Group. Y bueno, básicamente se apoya en toda la estructura del City para desarrollar un plan que tienen en Bolívar, que es muy ambicioso y muy interesante. Que bueno, ese es el convenio que se tiene entre Bolívar y el City Football Group. Pero este tipo de convenios igual existen en toda la parte del mundo. Creo que todos los clubes grandes de Europa tienen convenios de este estilo con otros clubes. Acá recuerdo en el fútbol uruguayo un acuerdo entre River Plate uruguayo y Torino por futbolistas, así que eso es un poco la idea, obviamente reforzado en otras áreas, pero son acuerdos de vinculación que creo que ganan las dos partes. Claro. Llama la atención, por lo menos visto desde afuera, ¿no? Con cero información, ¿cómo no hay esa vinculación o la posibilidad del Grupo City en Brasil o en Argentina? Y sí en Uruguay. Sí, bueno, cuando desembarcaron en Sudamérica hicieron todo un estudio de mercado regional enorme, de 2 años, que incluyó a Chile, a Colombia, Argentina, a Brasil, a todos los países sudamericanos, para determinar el país donde iban a desembarcar finalmente. Es un proceso donde participó activamente Luis Bruno, o sea que él te va a decir con mucho más detalle que yo cómo se fue dando. Pero llegaron a ver países finalistas, donde obviamente estábamos nosotros, pero también estaba Chile y Colombia, me parece que eran, y finalmente por A o por B seleccionaron a Uruguay como el mercado ideal, porque tiene todo, la realidad, ¿no? Tiene a las futuras promesas de Sudamérica, las tiene Uruguay en gran parte. Tiene un fútbol que viabiliza el desarrollo de este tipo de negocios como sociedades anónimas deportivas, que Argentina no tiene. Entonces Argentina no es posible hacerlo. Claro. Es un país chico, es un país muy estable, es un país que te da condiciones para invertir. Estoy hablando del gobierno de Tabaré, que fue cuando se aplicó o se empezó a desarrollar el proyecto, y lo seguimos con un gobierno blanco
con la calle Poza, ¿no? Uh-huh. No hago distinción de banderas acá, ¿no? Está claro. Entonces te brinda todas las posibilidades para desarrollar un proyecto de este tipo, todas. No había ninguna que fuese ni medianamente negativa. Claro. Entonces le ganamos entre comillas a Chile, a Colombia y a otros marcados, y bueno, finalmente se marcaron acá. Vos sabés que tenemos amigos que nos escuchan en Bolivia también. Le mandamos un saludo muy grande al querido Jorgito Suárez, que hace un buen tiempo está allá, que permanentemente nos manda información. Me dice, mirá, fíjate Bolívar, 2 centros de captación, una en Santa Cruz y otra en La Paz. Uh-huh. Fíjate la distancia, la diferencia en cuanto a la altura. Bueno, tienen 2 centros de captación, Diablo Echeverri en Santa Cruz, y buscan a Carlos Borja para justamente el centro de captación en La Paz. Fíjate cómo se mueve Bolívar, ¿no? Uno que piensa, un equipo boliviano, bueno, ese equipo boliviano le terminó haciendo goles, más allá de la altura, 5 goles a Wanderers y nos ha dejado eliminado como representante del fútbol uruguayo. Te pregunto en el final, Javier, ¿resolvieron ustedes no aceptar ser en su momento Uruguay 4, Uruguay 3? Yo decía, la verdad, que Montevideo City lo acepte, no estaría mal porque sería su primera participación en Copa Libertadores. Está claro que ustedes entendieron en aquel momento, allá por el 7 de febrero, que iban a estar en la definición del campeonato y con posibilidades ciertas de integrar fase de grupo de Copa Libertadores, que me parece un dato muy interesante. Eso por un lado. Y después preguntarte, como hombre, más allá que sos el director comercial de Montevideo City, como hombre vinculado al fútbol, ¿qué te genera estas frustraciones que estamos viviendo, donde Liverpool lo está haciendo muy bien en la definición del campeonato, pero quedamos eliminados con un cuadro ecuatoriano, más allá que tuvo la altura de Quito por medio, y esto de Wander, que termina rápidamente quedando eliminado, en este caso con Bolívar, como hacíamos referencia? Sobre la primera pregunta, creo que internamente, obviamente, capaz que de afuera no se veía tanto, pero internamente estábamos muy convencidos de que el plantel iba a competir hasta último momento en llegar a ser campeón de clausura o segundo del anual, que eran un poco los objetivos para lograr clasificar a Copa Libertadores fase de grupos. Sí que Uruguay 3 y Uruguay 4 eran muy tentadores. Uruguay 4 creo que fue una decisión más sencilla porque estábamos posicionados en segundo lugar. Claro. Y era Uruguay 4, entonces ahí se resolvió más rápido. Uruguay 3 ya hubo más discusión, aunque después de forma unánime entre plantel, cuerpo técnico y la parte dirigencial decidimos seguir adelante por que te decía, por el convencimiento que teníamos en el juego y en los jugadores y en el plantel. Y bueno, ahora nos encontramos acá un poco en la lucha, viendo a ver si clasificamos a Copa Libertadores fase de grupos, y de repente alguno de los clubes caen, o si Peñarol gana los 3 partidos, obviamente ya no hay posibilidades. Y bueno, y si no, iremos a Copa Sudamericana, que hoy es un premio consuelo, pero me hablas de Copa Sudamericana previo al inicio de la temporada 2020, te la firmaba con las manos. Claro. Entonces tampoco es un premio tan desechable. Si pasás a la siguiente fase o la fase de grupos, ya te llevas $1.200.000. Entonces no es para nada despreciable la suma de dinero que hoy en día se está manejando en la Copa Sudamericana. Bien. Sobre la segunda pregunta, obviamente, de sazón, yo soy un gran hincha del fútbol uruguayo. Uh-huh. Obviamente hoy estoy en Montevideo City y soy el fanático número 1, pero previo a empezar a trabajar en el club, no era hincha de ningún club, era hincha de fútbol uruguayo. Me iba a ver la C, me iba a ver la B, me iba a ver la A, me iba a ver a Liverpool, a Wanderers, al Wander de Arias, de acuerdo, al River de Carrasco, para un montón de partidos, porque soy fanático del fútbol uruguayo, ni siquiera del fútbol uruguayo. Y obviamente, la verdad que de sazón, yo creo que me tenía la ilusión de que ambos iban a pasar. Soy 100% sincero. Pensé que el Liverpool, siendo hoy, en ese momento era el mejor del fútbol uruguayo, hoy lo sigue siendo. Pensé que el Liverpool iba a pasar de ronda contra la Católica. Hay factores externos en ambos partidos que influyen, que uno es clave, que es la altura. Uh-huh. Entonces, obviamente eso jugó un partido extra y bueno, incluso contra Wander también, el hecho de Wander ya lo agarró en un momento de declive. Me parece que Wander ya venía bajando un poco su rendimiento, en un momento capaz que peor que otros que tuvo durante la temporada, que también fue muy buena la de Wanderers.
sumado al COVID y a la altura, obviamente hizo que el partido se le viniese cuesta arriba. Después un primer gol que se lo convirtieron en los primeros 10 minutos del partido. Entonces ya ahí ya se le hizo muy difícil. Claro. Pero sí que tenía mucha ilusión de que Liverpool pasara de ronda. Y bueno, no tengo mucho mayor análisis que hacer. Tampoco quiero sacar conclusiones apresuradas, pero creo que el fútbol uruguayo no está pasando por su mejor momento a nivel de juego o de calidad, y nada, tenemos que seguir mejorando para poder empezar a competir nuevamente de forma internacional. Claro. La última, agradeciéndote este rato, cosa que mucho valoramos. Hablamos de la ciudad deportiva. Preguntarte primero, obviamente la presencia de Domínguez, que llegó en la pasada jornada, tiene que ver con una invitación de ustedes, profundicemos un poco sobre ese tema. Y después lo otro, ¿se vendrá en algún momento el estadio de Montevideo City Torque aquí en el Uruguay? Sí, bueno, hoy tenemos la visita de Domínguez, como dijiste, después de que tiene otra cantidad de reuniones fijadas con autoridades gubernamentales, autoridades del fútbol, pero es una visita express, es una forma de ingreso al país autorizada por el gobierno para empresarios y personas que tengan que hacer algún trámite acá en menos de determinada cantidad de horas, que creo que son 48 horas, que se permiten ese tipo de actividades. Obviamente tienen que estar en una burbuja sanitaria. Y sobre lo segundo, obviamente es un sueño, ¿no? Siempre uno anhela tener su propio estadio y no estar fijando estadios de forma anual casi o por temporada, como estamos haciéndolo nosotros ahora, que estuvimos en Viera, que Wander nos recibió de gran manera, también estuvimos en el Centenario, en el Charrúa, por la cantidad de partidos y la seguilla de partidos que iba a haber. Entonces, un poco, creo que el sueño de todos internamente en el club es tener un estadio en algún momento de nuestra historia, pero al igual que hicimos con el complejo deportivo, tenemos que armar un modelo de negocio que tenga un retorno, que sea rentable a largo plazo, que sea sustentable económicamente, para poder presentar el proyecto y finalmente desarrollarlo. También para generar un poco, obviamente, de sentido de pertenencia, de tener un estadio para el club, que sería obviamente un hito muy, muy importante, pero todavía es un sueño, no es un plan que hemos desarrollado, pero ojalá que en algún momento se nos dé. Bien, está muy bien. Javier, te agradecemos mucho este rato, queríamos charlar contigo, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacerlo. Está claro que vienen con un proyecto, un trabajo y un laburo muy interesante que además se refleja en la cancha. Eso es lo más importante, porque vos podés hacer todo lo mejor, pero si después no se te refleja en la cancha, teniendo la tranquilidad de que si por ahí momentáneamente resultados no se terminan dando, hay un respaldo y hay una espalda suficiente como para seguir apostando. Por eso ustedes pasaron por la B, volvieron a la divisional de privilegio y hoy están definiendo lo que es justamente el torneo clausura y eventualmente poder posicionarse como segundos en anual, lo que les permitiría tener una chance muy concreta de meterse directamente en fase de grupo de Copa Libertadores de América, $3 millones. Dato no menor para tomar en cuenta. Así que bueno, gracias por este rato y hasta cualquier momento. Por favor, es usted por el espacio y estamos a las órdenes siempre.